Ahí está. Bueno, entonces, como les decía, todas estas cosas que no son contables, ¿verdad? Pues las tenemos aquí a la mano para hacerlas contables a través de todas estas palabritas, unidades de medida. Así como la mermelada, pues no es contable, pero podemos contar los frascos de mermelada. La cerveza no es contable, pero podemos contar las botellas, las caguamas, ¿verdad? El pie no es contable, pero podemos decir una pieza, dos piezas, rebanadas, etcétera. El pan, que esto nos contraría mucho en español porque nosotros usualmente lo hacemos contable a pesar de que tampoco es contable en español, ¿sí? Tenemos palabras como la hogaza de pan, ¿verdad? Que es lo que determina una pieza completa y es el cuantificador del pan, que así lo queremos ver, ¿sí? A loaf of bread, que loaf es hogaza, ¿sí? Una taza de café, el café no es contable, las tazas sí, el chocolate no es contable, las barras, los paquetes lo son, un vaso de leche, un kilo de carne, un cartón de leche, ¿sí? Bueno, este cartón no es el cartón que ustedes conocen, ¿sí? El cartón al que nosotros hacemos referencia es el envase, ¿sí? Así le dicen en inglés, que es el Tetra Pak, ¿sí? Es este. Porque cartón, el material que ustedes conocen, que es las cajas de cartón, ese se llama cardboard. Una caja de cartón sería cardboard box, ¿sí? No vayan a decir a carton box porque no, eso no existe, ¿sí? Siempre que vean carton, hace referencia a esto, a un Tetra Pak, ¿sí? Sea de vino, sea de jugo, sea de, pues no sé, lo que ustedes consideren que sea. Bien. Luego, continuando, tenemos un tazón de sopa. La sopa no la podemos contar, pero los tazones sí. Una lata de jugo de frutas, ¿verdad? Una jarra de jugo de naranja, una rebanada de pan. De nuevo, aquí vemos que pues, el pan no es contable, la hogaza sí. Pan no es contable, pero la rebanada sí. Una lata de pescado, un paquete de espagueti. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas latas? Tenemos lata, can, y tenemos lata, tin. Nosotros a ambos les decimos lata. Las latas en can son estas precisamente que están en esta posición vertical. Latas de jugo, latas de cerveza, latas de agua, no sé si venden latas de agua, a mí me ha tocado verlo. Un poco raro, pero bueno. Y las latas de tin son aquellas que son planas, como precisamente las de sardinas, las de atún, etcétera. Sí, usualmente las latas planas son donde vienen los alimentos y las latas verticales son donde vienen líquidos. ¿Sí? Esa es la diferencia que ellos hacen entre estos dos. Bien. Aquí teníamos a punto de referencia, pues algunas palabras, ¿verdad? Todas estas que son cuantificadores, ¿sí? Los podemos utilizar para contar todo aquello que no es contable y todo aquello que no es contable, pues es lo que tenemos de este lado, ¿verdad? Entonces, podemos decir un vaso de qué, un vaso de coca, un vaso de limonada, sí, una rebanada, que podemos tener rebanadas, una rebanada de chocolate, bueno, no, no es cierto, me quedé pensando en el pastel de chocolate. Una rebanada de pan, una rebanada de pastel, es decir, una barra de qué, ahora sí, una barra de chocolate, una barra de... Bueno, nosotros en español decimos una barra de pan, pero el término correcto es una hogaza, así que pues por eso no voy a poner una barra de pan. Una barra de jabón, ¿sí? Una lata, acuérdense, el tin es la lata plana, así donde vienen usualmente alimentos, ¿sí? Una lata de, pues puede ser de frijoles, ¿verdad? Pues, como les digo, es usualmente para alimentos. A lo mejor las de frijoles no suelen ser planas, al menos aquí en México, pero bueno. Un cartón, acuérdense, un cartón en forma de Tetra Pak de vino, ¿verdad? No sé si han visto estos vinos mexicanos, ¿verdad? De California, que pues vienen en Tetra Pak, ¿sí? Como si fuera leche. Una pieza de qué? Bueno, un cartón de orange juice también podemos ver, una pieza de pan, una pieza de chocolate, una botella de qué, una botella de, ¿qué botella que tenemos? Una botella de vino, una botella de coca, ¿sí? Una taza de té, etcétera, etcétera, ¿sí? Para ser exhaustivos y que quede claro, ¿no? Que si bien estos no son, o son más bien uncountables, o sea, no contables, podemos utilizar todas estas palabritas, ¿verdad? Que nos sirven para hacer contable algo que no se puede contar, porque esto sí es contable, pero esto no, y así. Entonces, pues bueno, de esto va este temita, ¿sí? Acá ya no voy a entrar
por cuestión de tiempo, ¿no? De avanzar. Pero, pues sí. Vamos a progresar con lo que sigue. Ya quedaron estos, al fin. Vamos a ver lo que es some y any. Y, de nuevo, lo que es how much y how many. Todo esto que estamos viendo aquí, que pueda parecer algo ridículo, ¿sí? O sumamente sencillo, se desprende únicamente de la idea de que los sustantivos, ¿sí? Estos que estamos viendo, son contables o no contables, ¿sí? Porque como les decía, en español no tenemos mucho problema, ¿sí? Si algo lo podemos contar o no lo podemos contar, porque pues precisamente nosotros el idioma no se modifica. Sin embargo, en inglés se modifica tanto que pues dependiendo de qué palabra sea, si es contable o no contable, vamos a utilizar una u otra palabra. Esto, desde luego, haciendo que su oración sea correcta o incorrecta, ¿sí? Empezando con el sum, ¿sí? Ahorita, bueno, no ahorita, en la clase pasada ya habíamos visto, ¿verdad? Que con los contables, cuando hablamos de uno, ¿verdad? Porque puede haber uno o varios, porque son contables, utilizamos el a o el n, ¿sí? Y para los plurales, ¿verdad? Utilizamos el sum, desde luego. Con los no contables vamos a utilizar siempre some, ¿sí? Acuérdense que cambia el significado. Aquí some se entiende como unos o unas o algunos o algunas. El some en los no contables se entiende como algo de o un poco de, ¿sí? ¿Por qué no nos especifica una cantidad exacta, ¿sí? Una cantidad en pluralidad, sino un monto inespecífico, ¿sí? Sin embargo, ya entrados dentro de esto, el sum, ¿sí? Lo vamos a utilizar pues, en cualquiera de estas dos circunstancias. Sin embargo, el sum tiene una pequeña regla, y esa regla es que el sum lo vamos a utilizar única y exclusivamente en oraciones afirmativas, ¿sí? Algo contable. She has some apples. Ella tiene algunas manzanas, una cantidad inespecífica, ¿sí? Acuérdense que como es contable, pues yo puedo decir 5 también, ¿no? 5 manzanas, o 10, o las que sean, ¿no? Pero aquí estamos diciendo unas, ¿sí? Plural, sin ser específicos. No contable, uncountable, ¿sí? We have some oil, ¿sí? Tenemos un poco de, aquí dije algunas manzanas, aquí estoy diciendo un poco de aceite, ¿sí? Noten la diferencia, misma palabra, diferente significado dependiendo del contexto, porque el oil no es contable, las manzanas sí son contables, ¿sí? Bien. Sin embargo, cuando se trate de hacer negaciones o preguntas, ya no se utiliza el some, se utiliza any, ¿sí? Tiene un significado un poco similar hasta cierto punto, cierta extensión al some. Sin embargo, de nuevo va a depender del contexto, va a depender si estamos haciendo negaciones o si estamos haciendo preguntas, cualquiera de las dos, ¿sí? El significado cambia. Así como aquí cambió cuando la palabra es contable y acá cambió cuando la palabra era no contable, el significado del some, ¿sí? El any también va a cambiar en ese contexto. Entonces, algo contable. Vamos a empezar con preguntas, ¿sí? Una pregunta sencilla de sí o no. Do you have any apples? Estoy utilizando lo mismo, para que no se me hagan. Bueno, aquí cambié de she has a do you, ¿verdad? Pero es la misma, mismo contenido. Do you have any apples? ¿Tienes algunas o unas manzanas, cualesquiera, con que haya algunas, ¿sí? No contable, ¿sí? Do they, para cambiar el pronombre, do they have any oil? ¿Tienen algo de aceite? ¿Sí? De nuevo, aquí se parece al some, ¿verdad? El any. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí habíamos dicho some, algunas manzanas, some oil, algo de aceite. ¿Tienes algunas manzanas? ¿Tienes algo de aceite? ¿Sí? Ahí va, similar son. Nada más que estamos utilizando any, que es el, digamos, el equivalente al some para
preguntas, ¿sí? Aquí estamos en preguntas. El asunto cambia cuando hacemos una negación. De hecho, déjenme borro esto para dejar claro. Aquí, esta parte. Preguntas. ¿Sí? Negaciones. Cuando tenemos una negación, entonces vamos de nuevo a utilizar el any. Sin embargo, ya no nada más es any. Desde el punto de vista de que es una negación, en nuestra oración va a tener que haber un not. ¿Sí? Y en realidad lo vamos a utilizar not, any. ¿Sí? Va en compañía. Aquí lo van a notar esto en compañía del auxiliar. ¿Sí? Aquí es lo que voy, mismo ejemplo. Do you have any apples? Voy a responder esta pregunta. No, I do not. Acuérdense que esto puede ser don't, ¿verdad? Forma contraída. Do not have any apples. Aquí ustedes pueden notar el not y el any, pero aquí el do not está aquí o aquí, si pusiéramos la negación contraída, y el any está acá. Por eso es por lo que yo dejé estos puntitos, ¿sí? Este espacio, porque en ese espacio es donde nosotros estamos colocando aquí lo que viene siendo el verbo, ¿sí? Acuérdense, la negación va antes del verbo en inglés cuando estamos utilizando esto. Entonces, por eso es not any. Sin embargo, el significado, mientras acá era algunos o algo, para no contables, aquí ya no es algunos. No tengo ningunas manzanas. O no tengo ninguna manzana, como lo quieran ver. Ninguno, ningunas. Aquí yo estoy diciendo ningunas porque pues, es plural, ¿no? Otra negación respondiendo esta, pero no contable, ¿verdad? Do they have any oil? No. They, porque they, pues bueno, aquí estaba preguntando con they, acá you, ¿verdad? Tú, pues no, yo, ¿sí? No, they do not, o su contracción de nuevo, don't. Aquí lo importante es que ustedes ubiquen esto, por eso se los estoy separando, ¿sí? Do not have any oil. Es exactamente la misma palabra, ¿sí? Sin embargo, aquí no, ellos no tienen nada de aceite. ¿Por qué nada? Porque de nuevo, nada es una palabra que no nos especifica cantidad, nos especifica monto, un monto inespecífico. Valga un poco la contrariedad, ¿no? Que nos especifica algo inespecífico. Pero pues sí. ¿Por qué? Porque, bueno, algo de no nos especifica cantidad, nos especifica un monto inespecífico, nada, pues sí, lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es no contable. Entonces, tenemos la misma palabra, pero esta misma palabra, ¿sí? Tiene significados distintos, dependiendo de si es una pregunta, dependiendo de si es una negación, o en caso contrario, pues ya sabemos que aquí ya no es la misma palabra, pero tiene un significado en medio similar, ¿sí? Considerando que sea some. ¿Dudas hasta este punto? ¿O van a aplicar la de no sé qué preguntar porque no entendí nada? Teacher, por ejemplo, el some en forma de pregunta también se contesta igual, o sea, ahí ponemos también el some en la respuesta. Si fuera una respuesta, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy preguntando, ¿do you have any apples? ¿Sí? Voy a dar una respuesta positiva. Sí, en efecto, mientras sea positivo vamos a utilizar el some. Hay una sola circunstancia en las que ustedes pueden utilizar el some en una pregunta, ¿sí? Y esa circunstancia, esa excepción, porque como les dije, van a utilizar any para preguntas, ¿verdad? Esa única excepción donde pueden utilizar el some para preguntas es cuando están ofreciendo, ¿sí? Cuando hay una oferta, cuando quieres algo de un poco de esto, ¿sí? Por ejemplo, do you want some coffee? ¿Quieres un poco de café? Esto es una pregunta, pero estoy utilizando some, a pesar de que sea una pregunta, porque estoy ofreciendo café. Can I have some cake?
Or can I have some pizza? Me pueden dar, puedo agarrar un poco de pastel, un poco de pizza. El cake es contable, el coffee no, pero como pueden ver estoy utilizando el mismo some. Es comodín, si esas vamos, ¿no? Pero lo estoy utilizando, ¿por qué? Porque estoy ofreciendo o, bueno, también petición, ¿verdad? A request, petición. Bueno, aquí lo puse en inglés-español, pero esto sería request, ¿sí? Entonces, es la única circunstancia en la que ustedes pueden utilizar son para una pregunta, ¿sí? Si no, sería any. Respondiendo esta pregunta, do you have any apples? Ya lo hicimos con una respuesta negativa. No, I don't have any. Pero si respondo afirmativamente, sería algo así como, yes, I have some apples. ¿Por qué? Porque desde luego esto es una oración afirmativa, por lo tanto en lo afirmativo utilizamos some. ¿Sí? ¿Es lo que me preguntó? No le respondí nada a lo que me preguntó. No, sí, sí, respondió. ¿Sí? Ah, ok, qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, qué bueno. Entonces, esto es el some, ¿sí? Y any. Es el contexto en el que se utilizan. Recuerden, el any, si es negación, va acompañado del not, ¿verdad? Así tiene que ir. Not any, como se los puse acá abajito. Aquí. ¿Sí? Bien. Acompañado a esto aquí estamos hablando de cantidades, ¿verdad? Estamos siendo un poco de, algo de, algunos, algunas. Pero ¿qué pasa si yo quiero saber cuánto de algo? Vamos a utilizar la clásica how much y how many, pero estas preguntas, ¿sí? Se basan también en el criterio de si lo que queremos saber, la cantidad de eso, es contable o no contable. El how es cómo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? Es un adverbio de pregunta, la palabra pregunta. Entonces, cuando juntamos el how con alguna otra cosa, puede cambiar de significado. En esta situación, how many, ¿sí? Se va a significar cuántos, ¿sí? O cuántas, ¿verdad? Porque pues, en español varía dependiendo del género, ¿sí? Sin embargo, si cambiamos ese many por much, va a significar cuánto o cuánta. ¿Por qué? Porque el much lo vamos a utilizar para uncountables, es decir, para no contables. El many para contables. Y eso lo pueden ver desde la simple perspectiva de que esto está en plural. ¿Por qué? Porque únicamente los plurales pueden ser contables, ¿sí? Y acá lo vemos en singular porque no estamos especificando una cantidad numérica, ¿sí? Sea en un ovario, sino en cantidad, en monto, en específico. Poco, mucho, algo, un poco de, más o menos, nada, etcétera, ¿sí? Como lo pueden ver, en español no varía mucho. Por eso les digo, en español, la idea de que algo sea contable o no, no nos interesa mucho porque nuestro lenguaje no se ve modificado. En inglés sí. Entonces, dependiendo de lo que estén hablando, ustedes tienen que seleccionar la palabra correcta, ¿sí? Quiero preguntar cuántas personas hay. How many people are there? Esto significa hay. Creo que ya lo habíamos visto. Si no lo vimos o si no se los he dicho, pueden decirme y se los explico brevemente. How many people are there? ¿Por qué many? Porque la gente se puede contar, ¿sí? How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Por qué? Porque el dinero ya habíamos quedado claro, ¿verdad? Que no es contable, ¿sí? Acuérdense, no lo confundan. El dinero, money, no es contable, pero las monedas sí. Entiéndase moneda por dólar, euro, rublo, lira, rupia, etcétera, ¿sí? Eso sí es contable. Entonces, por eso preguntamos how much money y no how many money, ¿sí? Que no preguntamos cuántos dineros, ¿sí? ¿Cuánto dinero? Al igual en español también, ¿sí? Entonces, estos dos van a depender enteramente de, pues, qué es lo que le siga. Algo contable o algo
uncountable, no contable. ¿Sí? Como pueden ver, todo esto se relaciona simplemente del hecho de que las cosas se puedan contar o no se puedan contar. ¿Duda hasta aquí? ¿Este punto? ¿No? Ok. No, profe. Estos mismos, aquí desde luego estamos utilizando esta estructura, ¿verdad? Para preguntar. Pero estas mismas palabras se pueden utilizar no solamente como preguntas, ¿verdad? Puedo decir, how many people are there? There are, hay, many people. Hay mucha gente, ¿sí? Y aquí, como ustedes pueden ver, ya cambia el significado, porque aquí el many, desde luego, lo estábamos utilizando con el contexto de cuánto o cuántas, ¿verdad? O cuánto, cuánta. Porque iba en combinación de el how, que nos da un significado completamente distinto. Pero solitos, ¿verdad? Desde luego, tiene el significado de muchos o muchas. ¿Por qué? Porque esto es algo contable. How much money do you have? I have much money. Espero que todos puedan decir esto algún día, ¿sí? Tengo mucho dinero. De nuevo, aquí notando, muchos, muchas, acá arriba en plural, ¿verdad? Mucho o mucha, dependiendo, pues en español al menos, dependiendo de cuál género sea, ¿verdad? Tengo mucho dinero, ¿por qué? Pues que el dinero es masculino, ¿no? I have much time, por ejemplo. El tiempo no se cuenta, acuérdense, estamos yendo por la naturaleza de la palabra, de lo que representa, porque el tiempo sí se cuenta a través de horas, minutos, segundos, días, meses, ¿sí? Es igual que el dinero, ¿verdad? No se vayan a ir con la finta. El dinero no es contable, pero se cuenta por monedas. El tiempo no es contable, pero se cuenta por minutos, segundos, etcétera, ¿sí? Nadie dice, me quedan 2 tiempos para acabar la clase, ¿sí? A eso es lo que me refiero. ¿Sí? How much time? I don't have much time left. No me queda mucho tiempo. ¿Sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, pues aquí lo estamos utilizando en pues, oraciones, ¿verdad? Ya no en preguntas y con un significado completamente distinto, ¿sí? Al que era en conjunto, pues con estos previamente mencionados acá arribita, ¿verdad? Estos dos. Y así. ¿Pregunta? ¿De algo? ¿Alguna crisis existencial y así? Crisis muchas, pero preguntas del tema creo que no. Excelente. Bueno, entonces, voy a dejar de grabar y vamos a proceder a hacer un ejercicio de esto. Vamos a aplicar un Kahoot. A lo mejor 2, pero pues de entrada 1 nomás. Entonces voy a dejar de grabar, ¿eh? Y así no hay más. La grabación. Y espérenme un momento.